oportunidad vamos a solucionar el ejercicio 2.20 del libro Ingeniería Mecánica Estática, 12ª edición de Hibbeler. El problema nos indica que el ángulo φ vale 45 grados, la fuerza 1 vale 5 kN y la fuerza resultante es de 6 kN. Nos pide determinar el ángulo θ y la fuerza 2. Para poder determinar la fuerza 2 vamos a tener que proyectar y formar un paralelogramo. Formado ya el paralelogramo, vamos a tener que desplazar la fuerza 2 entre estos dos vectores, para así poder formar un triángulo. Si este ángulo vale θ, por la propiedad de ángulos internos y alternos, este ángulo también vale θ. Entonces tendríamos lo siguiente: la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza de 6 kN, este ángulo θ y este ángulo φ. Por datos del problema, vale 45 grados. Y la fuerza 1 vale 5 kN. Teniendo estas dos fuerzas, nos faltaría calcular la fuerza 2. Para poder determinar la fuerza 2, vamos a tener que aplicar la ley de cosenos. Entonces, la fuerza 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 kN al cuadrado más 5 kN al cuadrado menos 2 veces la fuerza de 6 kN y la fuerza de 5 kN por el coseno de su ángulo opuesto, que es 45. Despejando la fuerza 2, nos quedaría un valor de 4.31 kN. Conociendo todas las fuerzas, vamos a poder aplicar la ley de senos para poder despejar el ángulo θ. El seno de 45 es a su vector opuesto, que es la fuerza 2 de 4.31 kN es igual el seno de θ entre su vector opuesto, que son los 5 kN. El seno de θ es igual al seno de 45 multiplicado por los 5 kN entre los 4.31 kN. Despejando el ángulo θ nos da un valor de 55.1 grados. Y con eso ya tendríamos solucionado por completo el ejercicio 2.20 del libro Ingeniería Mecánica Estática, 12ª edición de Hibbeler. Bueno, en esta oportunidad vamos a solucionar el ejercicio 2.21 del libro Ingeniería Mecánica Estática, 12ª edición de Hibbeler. El problema básicamente nos está pidiendo determinar la magnitud de la fuerza 1 y la magnitud de la fuerza 2. Además, nos da como dato que la fuerza resultante actúa a lo largo del eje Y y tiene una magnitud de 6 kN. Nos pide que la fuerza 2, su magnitud sea la mínima. Entonces, tendríamos lo siguiente:
vamos a trasladar la fuerza 2 entre estos dos vectores para así poder formar un triángulo. Por la propiedad de ángulos internos y alternos, si este ángulo vale θ, este ángulo también vale θ. Y por dato del problema, el ángulo φ vale 30 grados. Entonces tendríamos lo siguiente: la fuerza 1, la fuerza 2, que tiene que tener un valor mínimo, la fuerza resultante de 6 kN, el ángulo φ que vale 30 grados y el ángulo θ. Por teoría, para que la fuerza 2 sea mínima, de todos los trayectos que vemos aquí, para que sea mínima tiene que ser perpendicular a la fuerza resultante. Ese es el camino más corto que debe seguir la fuerza 2 para que sea mínima. Este principio se cumple cuando desconocemos la magnitud de la fuerza resultante. En nuestro caso, si conocemos la magnitud de la fuerza resultante, entonces el ángulo de 90 grados no iría aquí, sino entre la fuerza 2 y la fuerza 1, formando un ángulo de 90 grados. Como tenemos un triángulo rectángulo, vamos a poder aplicar las propiedades trigonométricas. El seno de 30 es igual a su cateto opuesto, que es la fuerza 2 mínima, entre la hipotenusa, que es 6 kN. La fuerza 2 mínima es igual a los 6 kN multiplicado por el seno de 30. Despejando la fuerza 2 mínima, nos queda un valor de 3 kN. Aplicamos el mismo procedimiento para poder calcular la fuerza 1. El coseno de 30 es igual a su cateto adyacente, que es la fuerza 1, entre la hipotenusa, que son los 6 kN. La fuerza 1 es igual a los 6 kN multiplicado por el coseno de 30. Despejando la fuerza 1 nos da un valor de 5.20 kN. Despejando el ángulo θ, sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180. Si aquí tenemos 90 y aquí tenemos 30, este ángulo sería la diferencia. Entonces, θ más 30 más 90 es igual a 180. Θ es igual a 180 menos 90 menos 30. Finalmente θ valdría 60 grados. Y con eso ya tendríamos solucionado por completo el ejercicio 2.21 del libro Ingeniería Mecánica Estática, 12ª edición de Hibbeler. En esta oportunidad vamos a solucionar el ejercicio 2.22 del libro Ingeniería Mecánica Estática, 12ª edición de Hibbeler. El problema nos pide determinar la fuerza resultante que actúa a lo largo del eje Y. Nos indica que la fuerza 1 tiene un valor de 5 kN. Además nos pide determinar la magnitud de la fuerza 2, pero que esta magnitud sea la mínima. Nos quedaría de la siguiente manera: la fuerza 1 de 5 kN, la fuerza 2, que tiene que ser la mínima, y la fuerza resultante. Para poder aplicar la ley de senos,
tenemos que formar un triángulo. Para ello vamos a desplazar la fuerza 2 entre estos dos vectores. Extrayendo dicho triángulo tendríamos lo siguiente: la fuerza 2 mínima, la fuerza 1 y la fuerza R. La fuerza 1 por dato del problema vale 5 kN. Este ángulo φ por dato del problema vale 30 grados. Para que la fuerza 2 sea mínima, tiene que ser perpendicular a la fuerza resultante. En el problema anterior nos habían dado ya el valor de la fuerza resultante. Por ende, el ángulo perpendicular estaba entre estas dos fuerzas, o sea, aquí. Pero en este caso, como la fuerza resultante es una incógnita, el ángulo de 90 grados estaría entre la fuerza 2 y la fuerza resultante, o sea, aquí. Obteniendo ya un triángulo rectángulo, aplicaremos las propiedades trigonométricas. El seno de 30 es igual a su cateto opuesto, que es el F2 mínimo, entre su hipotenusa, que son los 5 kN. La fuerza 2 mínima es igual a los 5 kN multiplicado por el seno de 30. Nos quedaría un valor final de 2.25 kN. Ahora, el coseno de 30 es igual al cateto adyacente, que es la fuerza resultante, entre la hipotenusa, que son los 5 kN. La fuerza resultante va a ser igual a los 5 kN multiplicado por el coseno de 30. Despejando la fuerza resultante, nos da un valor de 4.33 kN. Despejando el ángulo que nos piden, si este ángulo vale θ, por la propiedad de ángulos internos y alternos, este ángulo también vale θ. Pero sabemos que este ángulo vale 90 grados. Entonces θ vale 90 grados. Y con eso ya tendríamos solucionado por completo el ejercicio 2.22 del libro Ingeniería Mecánica Estática, 12ª edición, de Hibbeler. Muchas gracias.